En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu, que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Desde hace 2 años, el Papa Francisco quiere que el tercer domingo del tiempo ordinario sea celebrado como el domingo de la Palabra de Dios. Jesús, Palabra de Dios, está en medio de la comunidad que se reúne cada domingo en asamblea creyente. Hoy vuelve a resonar su invitación a seguirle y nos sentimos interpelados por su palabra, que nos urge a la unidad, viviendo juntos los valores del reino predicados por Jesús. Vamos a ofrecer esta Eucaristía especialmente por Venancio, Cecilio, Consuelo, Gregorio y María Catalina, y por supuesto por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Seguimos celebrando el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que como todos sabéis comenzábamos el pasado día 18 y finalizaremos el 25 en la fiesta de la conversión de San Pablo. Y nos viene muy bien esta intención del Papa del Domingo de la Palabra para escuchar a Jesús, que nos sigue diciendo que Él quiere que todos seamos uno, como el Padre y Él son uno. Porque no siempre vivimos en unidad con los que tenemos al lado y tampoco con las iglesias cristianas. Por eso comenzamos pidiendo perdón al Señor. Tú que tienes palabras de vida eterna, Señor, ten piedad. El que escucha tus palabras no verá jamás la muerte. Cristo, ten piedad. Dichosos los que escuchan tu palabra y la ponen en práctica. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras el nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tras la vuelta del destierro en Babilonia, el pueblo reconstruye la ciudad de Jerusalén y el templo, y el profeta Nehemías exhorta al pueblo a tener una actitud de fidelidad, atención y respeto a la palabra de Dios. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera, levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande,
Y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. En su carta a los Corintios, que empezamos a leer el domingo pasado, Pablo, después de dar la consigna de la unidad en medio de tantos dones y carismas que parecen enriquecer a aquella comunidad, les presenta una argumentación para asegurar este criterio de unidad, la comparación con el cuerpo humano. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Pues todos vosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Palabra de Dios. Empezamos la lectura del Evangelio de San Lucas, quien hoy nos presenta la primera predicación de Jesús en la sinagoga de su pueblo, anunciando el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los que estáis ahora en el templo parroquial participando físicamente en la Eucaristía, y todos vosotros que a través de Televaldepeñas también participáis en ella al mediodía del domingo. Como nos decía la monición al Evangelio, comenzamos hoy la lectura continua del Evangelio de San Lucas. El domingo pasado, como sabéis, se proclamó el Evangelio de San Juan en el relato de las bodas de Caná. Pero hoy ya comenzamos con San Lucas, que es el evangelista de este año en los domingos del tiempo ordinario. San Lucas tiene dos libros en el Nuevo Testamento, uno su Evangelio y el otro la continuidad del Evangelio en la historia de la Iglesia primitiva, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos libros tienen como destinatario al que hemos escuchado hoy al inicio. Pero no es un destinatario personal. Los destinatarios del Evangelio y de los Hechos son los miembros de la comunidad cristiana de aquel tiempo. Y dice Lucas algo muy sencillo, que lo escribe para que todo el que lo lea o lo escuche sepa con certeza lo que Jesús hizo y dijo. Que sepa de verdad quién era Jesús. Porque eso es lo bueno de los testigos, bien de aquellos que directamente contemplaron el hecho, bien de aquellos que escucharon a uno que directamente contempló el hecho. San Lucas no era de los 12, como tampoco lo fue San Marcos, pero San Lucas escuchó a los apóstoles y sobre todo fue un buen seguidor de Pablo, que era un apóstol profundamente enamorado de Cristo y que lo conocía a la perfección en su doctrina y en su mensaje. Porque no es lo mismo un relato de alguien que ha oído que un relato de alguien que nos cuenta las cosas ciertas, lo que pasó. Es verdad que los cuatro evangelistas construyen su relato de un modo diverso. San Lucas, San Marcos y San Mateo muy parecido, con diferencias, y San Juan lo construye de otro modo. Pero los cuatro quieren transmitirnos la certeza de la identidad de Jesús. Esa pequeña introducción donde él dedica su evangelio sigue luego con este relato de su presencia en la sinagoga de Nazaret. Salta el evangelio que hemos escuchado del capítulo 1, en la introducción, al capítulo 4. Porque el medio, recordamos, que es todo lo que conocemos como el evangelio de la infancia, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. Y tras el bautismo de Jesús, que también San Lucas nos lo relata y que lo escuchábamos hace 2 domingos, Jesús vuelve a Nazaret. Con la fuerza del Espíritu, no lo olvidemos. Estando en el Jordán, se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo. Y la presencia del Espíritu
en forma de paloma. Lo que Jesús va a iniciar no es una obra personal, es la obra del Dios Trinidad, con la fuerza del Espíritu. Ya había sido anunciado lo que sucedería en Jesús. Lo hemos escuchado, el texto que Jesús lee en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, etc. Y acaba. Hoy se cumple esta escritura. Él es el que ha sido ungido. En el Jordán así lo manifiesta la voz del Padre y la presencia del Espíritu. Y lo que a partir de ahora nos va a ir contando San Lucas es justamente lo que el ungido de Dios lleva a cabo. El cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Jesús es aquel que ya había sido anunciado, que vendría el Mesías, el Señor, aquel que va a mostrar, sobre todo en el Evangelio de Lucas, el rostro misericordioso de Dios. Tenemos que estar atentos, porque este Evangelio está dedicado a nosotros, con nuestro nombre personal y con nuestro nombre de comunidad. Está dirigido a cada uno de nosotros y a todos. San Lucas quiere que nosotros tengamos la certeza de la fe. Escuchemos quién es de verdad Jesucristo y que al final de todo este relato, y lógicamente cada domingo, hagamos profesión de nuestra fe en Él. Efectivamente, Cristo es el ungido de Dios. Una palabra sobre este domingo de la palabra y este domingo dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Si no escuchamos la palabra, el relato de Lucas, los relatos de las cartas de San Pablo, los libros del Antiguo Testamento, estamos ignorando la palabra de Dios. Porque no son historias, no son cuentos, no son relatos del pasado, es Dios el que nos habla. Y el que hoy nos dice a cada uno de nosotros como comunidad, hoy se cumple esta escritura. Hoy Jesús quiere seguir siendo liberador de aquellos que nos sentimos esclavos del pecado, de aquellos que nos sentimos agotados o cansados por la enfermedad, por la ancianidad, por tantas y tantas cosas. Jesús viene a salvarnos. Jesús quiere seguir ofreciéndonos la salvación. Escuchemos la palabra de Dios. Y una de las cosas que Jesús tuvo siempre como intención para sus discípulos es la unidad. En el Evangelio de San Juan, en el discurso y el relato de la última cena, lo podemos escuchar. Su oración al Padre, que todos sean uno, como tú, Padre y yo, somos uno. Pues escuchemos al Señor, escuchemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios. Este adorno de delante, como venimos haciendo en los 2 últimos años, este es el tercero, nos va a indicar, hasta que podamos, nos va a indicar que este es el lugar de la palabra, que tenemos que escuchar la palabra, que tenemos que meditar la palabra, porque es el único modo de saber lo que Dios quiere de nosotros y, por otro lado, de hacerle caso, que a veces andamos demasiado despistados, confundiendo lo que Dios quiere con lo que a nosotros nos gusta, nos apetece o lo que nosotros entendemos. No. Escuchemos los relatos de los evangelios fundamentalmente y sabremos lo que es auténtica palabra de Dios. Confesemos la fe de la Iglesia.
la fe que nos ha unido a lo largo de la historia. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que profesamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos ahora a Dios Padre, que nos envió a su Hijo buena noticia para el mundo. A cada petición responderemos diciendo: que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la palabra de Dios, los exegetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes, oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos, oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por los profesionales de la palabra, para que alumbren la verdad, inciten al bien, sensibilicen para la belleza, oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por nuestros jóvenes, para que escuchen la palabra de Dios y respondan con generosidad a su llamada a la vida religiosa y sacerdotal, oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por nosotros, aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y vivirla en nuestra vida, oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Pedimos por nuestros familiares y amigos difuntos, por Venancio, Cecilio, Consuelo, Gregorio, María Catalina, para que disfruten del reino eterno, oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestros corazones y las súplicas de nuestros labios, y concédenos cada día vivir en la unidad de una misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, suplicamos, Señor, tu clemencia, para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación, en una única Iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, quienes están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gerardo y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de Venancio, Cecilio, Consuelo, Gregorio, María Catalina, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios,
con los apóstoles y los mártires, San Vicente, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría que nos da el sabernos hijos queridos de Dios, y también el saber que somos muchos millones los que a Él nos dirigimos con la misma oración, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los cristianos somos discípulos misioneros, discípulos que escuchamos a Jesús y misioneros que lo anunciamos. Para ello es imprescindible conocer y meditar la Sagrada Escritura, que lo que hoy hemos visto y oído en la celebración lo manifestemos en nuestra vida cotidiana. Feliz domingo para todos. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis un buen fin de semana, que tengáis una buena semana también y que sigamos rezando por la oración, por la unidad de los cristianos, que fue el deseo del Señor. Apelamos a la intercesión de la Santísima Virgen María, que es Reina de la Unidad. A ella le decimos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos ir en paz.